Y en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Hola pequeños curiosos, una vez visité un lugar hermoso que Dios creó. ¿Quieren ver las fotos? Antes de conocerlas, pensaba que las cavernas eran un hogar perfecto para los monstruos y criaturas, pero sin dudas estaba equivocada. Hoy quiero hablarte sobre unas cavernas milenarias que existen en nuestro país y a través de las cuales podemos ver la obra de Dios en su creación. Si no me crees, acompáñame en esta aventura. Miren estas esculturas naturales. ¡Wow! Me acuerdo cuando las estudié en la escuela. Unas eran las estalactitas y otras las estalagmitas. Unas crecen desde el techo de la cueva y otras desde el suelo. Pero, ¿cuál es cuál? Acá está el truco. Hay una C en la estalactita, la cual crece desde el techo de la cueva. Las estalactitas y las estalagmitas se forman en cuevas milenarias. Cuando el agua cae dentro de la cueva, esta disuelve la calcita
y la transporta a lo largo de todas las rajaduras del techo, llevando así partículas de este mineral. Entonces, después de muchos años, cuando la calcita se va acumulando, va formando una estalactita. La calcita que no se acumuló en el techo cae al suelo de la cueva y forma una estalagmita. Es por eso que solemos ver a las estalactitas y a las estalagmitas juntas. Los trabajos de la obra de Dios llevan muchísimos años. Pero mientras que vuelvo a casa, vamos a jugar. ¡Qué linda la experiencia de hoy! La Biblia es como una cueva. En su interior hay hermosas promesas de Dios para aquellos curiosos que quieren investigar. En Filipenses 1:6, ella nos dice: el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Al igual que sucedía en las cuevas con las estalactitas y las estalagmitas, Dios está haciendo una obra hermosa y maravillosa en tu interior. Día tras día, momento tras momento, experiencia tras experiencia, Dios te está moldeando y trabajando tu corazón para que sea igual al suyo. Es un trabajo que lleva muchos años, de hecho, todos los días de tu vida. Pero no te preocupes, porque Dios es paciente y prometió que Él seguirá trabajando en nosotros hasta hacernos perfectos en el cielo. Veamos el sticker de hoy. La obra de Dios en nuestro corazón. Señor, gracias por ser tan paciente conmigo. Cuando me equivoque, ayúdame a recordar que todavía sigues trabajando en mí. Amén. Buen día, queridos hermanos. Hoy tengo el privilegio de saludar a nuestros maestros. Feliz día, queridos maestros. Y muchas gracias a todos nuestros maestros apasionados y empecinados en transitar el camino de la verdad y la vida en Cristo Jesús y de compartirlo con cuanta persona Dios ponga por delante. Gracias, queridos maestros, y en especial a los que se sumaron en estos meses, tiempos convulsionados y difíciles. Gracias por estar dispuestos y entusiasmados en colaborar y en hacer la tarea utilizando y aprendiendo a utilizar otras herramientas, medios y maneras diferentes de hacer el trabajo, de guiar a otros en el conocimiento del Señor en estos tiempos que realmente son totalmente distintos. No fue fácil, el desafío grande, pero la tarea la mejor. Y el Señor proveyó, animó y sostuvo, porque Él y solo Él despierta el querer como el hacer en nosotros sus hijos. Y les quiero dejar ahora un presente a todos los maestros. Y qué mejor presente que palabras del Señor. Y estas están en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 3. Y dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Un abrazo grande. Hoy nuestro templo
están vacíos y nuestros maestros en ocasiones son nuestros consejeros, nuestros brazos cuando estamos caídos. Nuestro apoyo en oración. Tuvieron que reinventarse, crear una nueva rutina de enseñanza. Tuvieron que vencer los miedos a la tecnología para permitir que nosotros aprendamos la palabra de Dios. Para que reflexionemos, entraron al mundo digital donde cambiaron el pizarrón por la computadora. Gracias. Porque en medio de las dificultades supieron cómo seguir adelante. Y nuestro aprendizaje continúa. Gracias por orar por nosotros. En esta prueba estamos todos juntos. Jesús nos dará la fuerza para superarla. Y como dice Efesios 6:10, fortalezcanse en el Señor. Me has enseñado a vivir, a no olvidar ser feliz. A cada día el amor compartir, te entrego en esta canción las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza y poder caminar junto a ti, por ayudar con el alma y brindarme confianza, por darme fuerza para seguir. ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír. Gracias a ti, a ti, a ti. 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 Buenos días, hermanos. Qué bueno es poder encontrarnos una vez más por este medio. Septiembre, además de ser el mes de la primavera, es el mes de la Biblia, pero también es el mes de la juventud. Nosotros somos Reconectados, el grupo de preadolescentes y jóvenes de la iglesia. Queremos compartir con ustedes el culto. Esperamos que sea de mucha bendición para todos. Así comenzamos. Al igual que el hijo pródigo, cuando te veas en la inmundicia, cuando tus ojos se abran, entonces verás que Dios no quiere tu tiempo. Tú necesitas pasar más tiempo con Él. Dios no espera que dejemos de pecar para acercarse. Tú necesitas acercarte a Dios para dejar de pecar. Dios no quiere tu dinero. Tú necesitas la riqueza de su bondad. Dios no quiere tu vida. Tú necesitas a Dios para tenerla. David, luego de reconocer que había pecado contra el Eterno, escribió esto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Hoy es el momento de volver a Dios. Hoy es el día. Hoy es el día de quebrantar nuestro corazón ante Él. Vengo a tus pies para entregarme.
Buenos días hermanos, ¿cómo están? Es un gusto poder compartir nuevamente la palabra del Señor. Quiero agradecerles a todos por sus llamados, por sus oraciones. Esta ha sido una semana difícil para mí con la pérdida de mi primo y de mi tío, así que les agradezco enormemente todas sus muestras de cariño. Vamos ahora a la palabra del Señor. Vamos a Nehemías capítulo 8 del 1 al 12. Y en este tiempo tan especial, el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, ¿sí? Vamos a estar viendo qué pasa cuando la palabra llega al hombre, qué pasa cuando la palabra llega al pueblo. Vamos a leer entonces Nehemías capítulo 8 de los versículos 1 al 12. Dice así: Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcias, Maasías, y a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbana, Zacarías, Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas hacían entender al pueblo. Dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y luego les dijo: Id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones.
y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Un pasaje hermoso donde el pueblo se reencuentra con la palabra. Miren, el pueblo a lo largo de su devenir en esta nueva etapa, después de haber venido del cautiverio, vivió varias cosas, varios sucesos que nosotros hemos ido estudiando a lo largo de estos últimos domingos. El pueblo llega de nuevo a Jerusalén y comienza a reedificar el templo, y allí vemos que se juntaba el pueblo porque se comenzaba a reedificar el templo. Reedificaron el altar, comenzaron a levantar los muros, se juntaron para pedir algunas cosas, y siempre se juntaba el pueblo con algo, con alguna situación que los convocaba. Y en esta oportunidad la situación que los convoca es reencontrarse con la palabra. Es necesario que el pueblo de Dios se reencuentre con la palabra hoy, igual que en este momento que estamos leyendo de Nehemías. Cada hombre o mujer debe redescubrir la riqueza de encontrarse con la palabra de Dios. Invalorable toque es este de la palabra de Dios que trae a nuestras vidas vida, y vida en abundancia, ¿sí? La palabra de Dios vivifica. Miren, vivimos muy pendientes de lo que vemos o de lo que tocamos o de lo que palpamos, pero la palabra tiene para nosotros algo fundamental, que es llegar a la fibra más íntima de nuestro corazón. Cuando usted tiene algún problema con una persona, muchas veces le duele más una palabra que si le hubiera dado un golpe, ¿sí? Las palabras llegan a lo profundo de nuestros sentimientos y a veces nos hieren o a veces nos vivifican, ¿sí? Y la palabra de Dios te vivifica. Hay veces que la palabra de Dios te pone en situaciones estrechas. ¿Por qué? Porque te hace ver cosas que están mal en tu vida. Entonces en ese momento se produce todo un cimbronazo interno que nos llama la atención y nos hace rever nuestro proceder. Miren, en algunas oportunidades le he referido esto. Cuando Moisés viene por el desierto, en la primera oportunidad Dios le dice que toque a la peña, y toca la peña y de la peña sale agua, pero más adelante Dios le dice a Moisés: habla a la peña y la peña te dará agua. Moisés, cansado del asedio del pueblo, de que constantemente le demandaba cosas, fue y golpeó la peña. Y Dios le dijo: no, eso no es lo que yo te dije. Por esta situación Moisés no entra en la tierra prometida después. Dios quería que Moisés cambiara, pasara a un nivel superior, pasara del nivel de tocar, ver, al nivel de la palabra, al nivel de hablar y que las cosas sucedan, que es el nivel que Dios utiliza a través de su palabra para llegar a nuestros corazones. La palabra de Dios quiere llevarnos a un nivel de comunión, de intimidad con Dios que no conocemos. La palabra de Dios que a lo largo del tiempo ha cambiado tantas vidas. Esta palabra de Dios que ha ablandado los corazones más duros a lo largo del tiempo. Esta palabra de Dios que consoló los corazones más afligidos y que se alegró con los corazones más alegres. Esta palabra de Dios es la palabra que transforma vidas y que sigue vigente hoy. Ahora yo pregunto, ¿dónde quedó esta palabra? ¿Por qué no tenemos tanta intimidad con la palabra de Dios? ¿Tiene hoy la palabra el mismo poder que tenía antaño cuando fue escrita? ¿Tiene exactamente el mismo poder? ¿Hay hoy quien quiera oír y quien quiera escuchar con atención lo que la palabra dice? ¿O ya no hay gente que tenga este interés? ¿Sí? Miren, dice el pasaje que hemos leído que se juntó el pueblo como un solo hombre y pidió que traigan la palabra. Cuando comenzamos yo le hice algunas referencias. El pueblo vuelve de la cautividad, lo leímos en el libro de Esdras, cuando estudiamos Esdras, vuelve de la cautividad y se junta como un solo hombre para volver a Jerusalén. Llegan a Jerusalén y allí ven el templo destruido, las murallas destruidas, hacen la asamblea y comienza allí la reconstrucción del altar. Se juntan como un solo hombre, guarden estas palabras en su mente, se juntan como un solo hombre cuando reedifican el altar y allí ofrecen sacrificio a Jehová. Se juntan como un solo hombre para echar los cimientos del templo.
Se juntan como un solo hombre para confesar los pecados de Israel. Se juntan como un solo hombre para reedificar los muros. Se juntan como un solo hombre, vimos el domingo pasado, para denunciar el pecado de los príncipes de Israel que practicaban la usura contra el pueblo. Y ahora se juntan como un solo hombre y piden: tráiganos la palabra de Dios. Una palabra que estaba guardada, una palabra que no se leía al pueblo. Hacía mucho, habían tenido algunas asambleas, algunas reuniones, pero esto no sucedía. Entonces el pueblo se junta para oír la palabra. Por mucho tiempo no habían tenido una reunión así, una reunión como esta. Ellos estaban deseosos de oír la palabra de Dios. Y esto es importante porque cuando uno está deseoso de oír la palabra de Dios, escucha a Dios hablando a través de su palabra. Ellos estaban deseosos de oír. Estaban allí, dice la palabra, todos los que podían entender. Todos los que podían entender. Hombres, mujeres y niños, ¿sí?, que podían llegar a entender la palabra de Dios. Y vamos a ver más adelante que estaba todo dispuesto como para que ellos entendieran. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿sí? Esto es importante, no oír cualquier cosa, sino escuchar la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, se juntó todo el pueblo como un solo hombre y pidió que traigan la palabra. En segundo lugar, dice el texto que leyeron la palabra por largo rato. Desde el alba hasta el mediodía leyeron la palabra. Desde el alba hasta el mediodía. Estaba allí el escriba Esdras y él leía, era el encargado de leer la palabra. Un escriba, lo vimos cuando estudiamos el libro de Esdras, era alguien preparado que podía leer y escribir, ¿sí? Y Esdras particularmente podía hacerlo en hebreo y en arameo, ¿sí? Y esto era muy importante en esa época, ¿sí? No cualquiera podía hacer esto. Esdras era la persona indicada para leer la palabra. ¿Por qué? Porque era el sacerdote, era un escriba y era un líder religioso que conocía en profundidad la palabra de Dios. Entonces era el más indicado, era palabra autorizada en asuntos legales y en asuntos religiosos del pueblo de Israel. Un hombre que preparó su corazón, dice Esdras 7:10. ¿Se acuerdan ese mensaje cuando hablamos de que Esdras preparó su corazón para escudriñar, para meterse dentro de las escrituras, para escudriñar las escrituras, para ponerlas por obra y para después enseñarlas? Esto lo habíamos visto cuando estudiamos el capítulo 7 de Esdras. Esdras preparó su corazón para ver qué tenía la palabra de Dios para él, la escudriñó, la investigó con ansia, ¿sí? Después la puso por obra, dijo: esto lo tengo que hacer, y después recién lo compartió, lo enseñó a los demás. Bueno, esta persona era la que estaba allí en un púlpito más alto que los demás, ¿sí?, mostrando al pueblo lo que la palabra decía. Realmente Dios utiliza personas que están llenas de su Santo Espíritu para transmitir lo que el Espíritu quiere transmitirnos a través de su palabra, ¿sí? Esdras estaba en el púlpito donde todos lo podían ver. Tenía 6 levitas a su derecha y otros 7 a su izquierda. El número perfecto, el número de Dios, 7 es el número perfecto. 7 y 7, 14, allí estaba Esdras sobre el púlpito cuando abrió el libro de la ley, ¿sí? Cuando el libro abrió, dice la palabra que todos estaban atentos. Ustedes imagínense el momento, imagínense el lugar. Bullicio, gente, chicos, en el momento en que Esdras sube y abre el libro de la ley, silencio profundo. Todo el mundo expectante, todo el mundo queriendo oír, queriendo recibir lo que Dios tenía para ellos. Dice que los levitas trataban de que el pueblo comprendiera lo que se decía. ¿Qué significa esto? Estaban entre el pueblo explicando lo que Esdras decía. ¿Por qué? Porque en la lectura ceremonial de la palabra de Dios se hacía en hebreo, ¿sí? Pero
el pueblo mayormente hablaba en arameo, el idioma del cautiverio y el idioma corriente. Entonces traducían para que entendieran bien el significado de lo que se estaba leyendo. Dice, la lectura ceremonial era en hebreo, pero ellos traducían en arameo para que todos pudieran entender, que no hubiera una persona de las que estaba allí que se perdiera una pizca de lo que Dios quería decir. Entonces, en primer lugar, el pueblo se juntó como un solo hombre, pidió que traigan la palabra de Dios, leyeron en segundo lugar la palabra desde el alba hasta el mediodía, por un largo rato leyeron. Nosotros a veces en una reunión de 1 hora nos parece mucho tiempo, estuvieron allí 6 horas ellos con la palabra del Señor tratando de aprender y entender lo que tenía para enseñarles. En tercer lugar, el pueblo fue tocado por la palabra de Dios. Porque la palabra te toca, la palabra te traspasa, la palabra es algo que es fundamental en la vida de los hombres. Dice el refrán que no hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que el que no quiere oír. Cuando vos no querés oír, la palabra no te toca. Si cerrás tus oídos y no querés abrir los oídos de tu corazón, fundamentalmente, ¿sí? Pero la palabra penetra en vos y hace lo que es enviada por Dios a hacer, ¿sí? Dice la palabra de Dios que en 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Este verbo inspirado, ¿sí? Es theoneutos, es el mismo verbo que se usa en el Génesis para cuando Dios sopla aliento de vida en la vida de las personas. Bueno, esta palabra tiene el aliento de vida de Dios para tocar tu corazón y para llegar profundamente a lo más íntimo. La clave es la disposición que tenemos para oír. Cuando a alguien le llevamos por primera vez la palabra de Dios, es el Espíritu Santo y no nosotros quien conmueve a la persona a través de la palabra de Dios. Por eso es tan importante cuando usted le va a hablar a alguien acerca de la palabra de Dios, del mensaje de salvación, que usted ore por esa persona para que el Espíritu Santo trabaje con esa persona y lo toque profundamente a través de la palabra de Dios. Miren, las personas son tocadas, traspasadas por la palabra de Dios. Llega a lo más profundo, a lo más íntimo del corazón cuando las personas están dispuestas a escuchar, a recibir la palabra de Dios, ¿sí? Cuando un creyente tiene muchos años en la fe, a veces pasa que se le forma un callo en la oreja. El creyente piensa que ya escuchó todo, que ya sabe todo, que no hay nada más por aprender. Entonces en ese momento deja de oír la voz de Dios a través de la palabra. El domingo pasado Darío usó una ilustración que la verdad que simple, sencilla, pero tan profunda. Darío dijo, si usted quiere conocer a Dios, lea la palabra de Dios. Y si usted quiere escuchar a Dios, lea la palabra en voz alta. Simple, sencillo, pero muestra realmente lo que Dios hace. Cuando usted lee la Biblia en voz alta, está escuchando la voz de Dios. ¿Se da cuenta de lo que esto significa? Escuchar la voz de Dios que le habla personalmente. Bueno, así estaba el pueblo, ansioso de escuchar la voz de Dios. A los creyentes, aquellos que llevan muchos años en la fe, nunca pierdan esta sensibilidad, este tiempo de escuchar lo que Dios tiene para ustedes. Miren, en el relato del Génesis, capítulo 32, encontramos allí que Jacob lucha con el ángel de Dios en Peniel. Y dice la palabra del Señor que luchó desde la noche hasta que rayó el alba. Dice, y viendo que no lo podía vencer, lo tocó en su costado y lo descoyuntó. Dice, lo tocó en el muslo y lo descoyuntó, rompió la coyuntura, ¿sí? Ahora, ¿cómo puede ser? ¿Hay algún error aquí? ¿Cómo puede ser que el ángel de Dios no podía vencer a un hombre? Sí que lo podía vencer, sin duda lo podía vencer. Pero ¿saben qué? Respeta la decisión que Él mismo nos regaló. El libre albedrío, la capacidad de decidir. El Señor habla a través de su palabra, habla y habla y habla. Vos decidís escuchar y decidís responder a lo que Dios te dice.
Por eso es muy importante que establezcas una relación con Dios. Si nunca lo hiciste, si nunca abriste tu corazón y le dijiste a Dios, Señor, necesito tener una relación personal, es difícil que entiendas lo que Dios tiene para decirte cada día. Por eso yo te invito a que abras tu corazón a Cristo y le digas, Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados y dame una vida nueva. Y ahí empieza a tener en vos un efecto profundo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hablas el mismo idioma, el idioma de Dios. Él quiere hablar a tu corazón y darte una vida nueva, viva y eficaz. Una vida abundante en todo sentido que te lleve a la victoria en las cosas que emprendas. Invita a Cristo a entrar en tu corazón. Allí estaba el pueblo deseoso de oír, pero deseoso de oír y con voluntad de hacerlo, ¿sí? Dios respeta la voluntad de Jacob y lo toca en el muslo, no porque no lo pudiera vencer, sino porque respetaba su voluntad. Quería bendecirlo Dios y él resistía a ser bendecido por Dios. Bueno, Dios quiere bendecirte a vos, no te resistas. Abrí su corazón y escuchá su palabra. Su palabra para mí depende de la disposición que tenga para escucharla. Disponete a recibir lo que Dios tiene a través de su palabra. Tenemos este tesoro que es la palabra de Dios. Es el manual de instrucciones del fabricante, ¿sí? Que nos muestra cómo vivir y cómo aprovechar al máximo los recursos de nuestra vida. Dice la palabra que el pueblo lloraba al oír la palabra. Se habían emocionado, no lloraban de pena, sino lloraban de alegría. Algunos llorarían de pena porque al confrontarse con la palabra, ¿qué pasa con la palabra? Te muestra las cosas de tu vida que están mal, que están fuera de orden, fuera de lo que Dios quiere para vos. Entonces, si realmente estás escuchando con atención, si realmente esto está llegando a tu corazón, te das cuenta, uy, he ofendido el nombre de Dios, tengo que cambiar. Y esto produce tristeza. Otros lloraban de emoción porque hacía años que no tenían este tipo de reunión de reencontrarse con la palabra. El asunto es que los levitas y sacerdotes le decían, no lloren, hoy es un día de alegría, es un día de festejo, porque se han reencontrado con la palabra de Dios. Se reencontraban con Dios y esto quebrantaba sus corazones, pero los levitas lo animaban, que era tiempo de agradecer y no de llorar. Se habían reencontrado con la palabra de Dios. Una vez más, estaban escuchando a Dios hablar, porque la palabra estaba siendo leída en voz alta. Se habían reencontrado con Dios. ¿Cuánto hace que no te pasa algo así? ¿Cuánto hace que no tenés un momento íntimo con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que abriste un pasaje de la Biblia y te traspasó el alma? Sentiste que era directo para vos, que Dios te estaba hablando, que estaba contestando la situación que estás viviendo, que te estaba abriendo un futuro por delante, que te estaba mostrando cómo seguían las cosas. ¿Cuánto hace que no tenés un momento a solas íntimamente con Dios? Miren, algunos me dicen, no, a mí no me gusta leer. Está bien, puede que no te guste leer, pero no podés estar en ayunas sin desayunarte cada día con la palabra de Dios. La palabra de Dios vivifica, la palabra de Dios te alimenta. No podés pasar días sin comer, tampoco podés pasar tiempo sin leer la palabra de Dios. Nada la reemplaza, ni un devocional, ni un buen libro cristiano. Nada reemplaza la palabra de Dios. El tiempo a solas que pasás con Dios leyendo su palabra es único, irrepetible. Dice allí Hebreos 4:12 que toda la escritura es inspirada que la palabra es la palabra de Dios como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿sí? Esto es la palabra de Dios. Llega a lo profundo, a lo más íntimo tuyo. Te desnuda delante de Dios y te muestra tal cual sos. Dios conoce lo íntimo tuyo y habla a esa intimidad a través de tu palabra. ¿Cuánto tiempo hace que no tenés un momento a solas con Dios así en profundidad?
Miren Marcos 3:14, cuando Jesús llama a los 12, los llama primeramente a estar con Él. Después irían a predicar y a sanar, pero primeramente Jesús los llama a estar con Él. No podés hacer nada si no tenés estos momentos íntimos de comunión con Dios que te da la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan el relato de Marta y María, cuando Jesús visita la casa de su amigo, estaban allí y una de ellas, el relato de María y Marta, estaban ocupada ella con tantos quehaceres y tantas cosas, pero María eligió lo mejor, quedarse a los pies del Señor y escuchar la palabra, ¿sí? Muchas veces estamos metidos en tantas cosas y en tanto activismo y trabajo para el Señor, no te digo otra cosa, pero por ahí estamos involucrados en cosas de la iglesia y vamos y venimos y hacemos y filmamos y grabamos y cantamos y bueno, y todo es una maraña de cosas, pero no debemos descuidar nuestro tiempo a solas con Dios. Ese tiempo donde nosotros estamos en íntima comunión con Dios. Escuchamos su voz a través de su palabra. Es necesario que como país nosotros recobremos la cercanía con la palabra de Dios. Pero esto es imposible si cada creyente no recobra su amor por la palabra de Dios. Miren, el preámbulo de nuestra Constitución dice: nosotros, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, en cumplimiento de pactos preexistentes por voluntad y elección de las provincias que la componen, primero, dictamos esta Constitución con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para todos nosotros y para aquellos que quieran habitar el suelo argentino. Cosas maravillosas propone. Para esto, dice el preámbulo de nuestra Constitución, invocamos la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Y por eso ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución Nacional. Ahora, ¿cuándo perdimos este espíritu que inspiró a los constituyentes? Este espíritu donde tenían en cuenta a Dios como cosa que aferrarse. Este espíritu donde la palabra de Dios era fundamental. Ustedes saben que para esta época que se redacta la Constitución Nacional y desde 1810, en la Argentina se utilizaba como método de enseñanza el sistema lancasteriano, que era enseñar a leer con la palabra de Dios. Las maestras que habían venido de Europa enseñaban a leer con la palabra de Dios, con la Biblia como libro de texto. ¿Cuándo se perdió? ¿Cuándo pasó la palabra de Dios a ser un libro protocolar? Un libro que solo sirve para poner la mano y jurar sobre él. ¿Cuándo perdimos de vista que la palabra de Dios está allí delante nuestro y no la tenemos en cuenta? ¿Saben cuándo pasó esto? Cuando los creyentes empezamos a perder de vista nuestra intimidad con la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios dejó de ser una influencia positiva para nuestra sociedad. Si esta palabra inspirada por Dios, esta palabra que es más cortante que espada de dos filos, penetrara y partiera el alma y el corazón y los tuétanos y las íntimas intenciones del corazón del pueblo argentino, qué diferente que serían las cosas, qué distinta que serían las cosas. Pero para que esto suceda, los creyentes debemos recuperar nuestro amor y nuestra pasión por la palabra de Dios. Éramos conocidos como el libro de la palabra, como el pueblo del libro, perdón. Éramos conocidos como el pueblo del libro, el pueblo que escudriñaba y estudiaba la palabra. La verdad, hoy ese nombre nos queda grande. Debemos recuperar nuestro amor por la palabra de Dios, nuestra pasión por escuchar a Dios a través de su palabra, nuestra pasión por encontrar solución a los problemas de todos los días a través de su palabra. Vuelvo a cerrar con las palabras que Darío dijo el domingo pasado. Cuando leemos la palabra,
conocemos a Dios. Cuando escuchamos la palabra, entonces estamos escuchando la voz de Dios. Si usted lee la palabra en voz alta, tenga presente que lo escucha a Dios. Y Dios tiene mucho, pero mucho para decirle. El pueblo se alegró por haberse reencontrado con la palabra. Tal vez sea tiempo de que cada uno de nosotros diga: Señor, necesito más de ti, quiero escucharte a través de tu palabra. Abra la palabra, léala en voz alta y escuche lo que Dios tiene para decir. Dios los bendiga, que tengan una excelente semana y traten de apartar un tiempo especial para tener esta íntima y profunda comunión con Dios a través de su palabra. Vamos a despedirnos con una palabra de oración. Voy a pedir a Melina Martínez que ella tenga a bien hacerlo. Señor nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por un nuevo día de vida que nos regalas, Señor. Gracias porque una vez más a través de estos medios pudimos compartir, Señor, un culto para ti junto a mis hermanos, porque pudimos alabarte, adorarte, Señor, y escuchar tu palabra. Gracias por tu siervo, Señor, nuestro pastor, bendícelo, y te agradecemos porque nos hace reflexionar, Señor, en tu palabra y en la importancia de ella para nuestra vida. Gracias, Señor, porque un día llegó a nuestras manos, por eso pedimos por aquellos que trabajan tanto, Señor, para que tu palabra esté en todos los idiomas y pueda llegar a los lugares más escondidos de la tierra, Señor, para que nadie esté privado de poder leerla, Señor, de conocerte y de escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque vivimos en un país donde podemos libremente, Señor, abrirla y proclamarla en las calles para que la gente te conozca, Señor, y escuche de ti, porque podemos, Señor, estudiarla y compartirla junto a mis hermanos, porque podemos enseñársela a los niños, Señor, a la gente grande. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida en nosotros. Gracias porque ella, Señor, trabaja en nuestros corazones, obra en nuestras vidas, Señor, y nos enseña cada día que la abrimos, Señor, algo nuevo. Porque tu palabra nunca está vacía, Señor, porque siempre nos da más. Por eso pedimos, Señor, que tú nos des fortaleza, Señor, que tú nos renueves, Señor, en nuestro ánimo y en nuestras ganas, para que cada día, Señor, podamos leerla un poco más, para conocerte más a ti, Señor, y para poder, Señor, atesorarla profundamente en nuestros corazones y vivirla, Señor, cada día, que es lo que tú deseas para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que representa para nosotros, Señor, y gracias porque a través de ella, Señor, tú haces la obra en nosotros y cumples tu propósito en nuestras vidas. Te agradecemos todo esto, Señor. Quédate con nosotros y acompáñanos en esta nueva semana. Te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Chicas, este es un anuncio para nosotras. Las esperamos el lunes 21 de septiembre a las 17 horas para festejar la primavera a través de nuestra reunión virtual por YouTube. No se lo pierdan. Te esperamos todos los sábados a las 4 de la tarde. ¡Chao! Eterna Primavera te invita a nuestro encuentro virtual por Zoom el 25 de septiembre a las 17 horas. Las reuniones por plataformas digitales son un éxito. Como iglesia estamos gozosos. Ahora comenzaremos a estudiar Efesios con una producción de Regnum Media. Si aún no sos parte de estas reuniones, te invito a que te comuniques por los medios que aparecen más abajo. Y si ya sos parte, no te lo pierdas. Invita a otros a sumarse.